Es bien sabido que nos atrae la muerte, ya sea por morbo, curiosidad o otra cosa, esta siempre ha estado con nosotros y por desgracia ha habido muchas formas horribles, largas y dolorosas, así que en el video de hoy veremos las peores formas de muerte que encontré, así que sin más empecemos. El toro de bronce, una máquina de tortura y muerte, la cual sería creada como un obsequio para el gobernante de la antigua Grecia Phalaris. Esta manera de morir no solo era para castigar, sino también entretener, ya que se usaba en fiestas. Además, a las víctimas se les dejaba una especie de flautas en sus bocas con las cuales gritaban y todo ese ruido salía por la nariz del toro haciendo una especie de melodía. El funcionamiento era simple: la estatua del toro era hueca y tenía una escotilla por el cual se ponían a las personas, después se cerraba y debajo de la estatua se ponía fuego. Las víctimas se cocinaban vivas hasta que morían. Mientras eso pasaba, las personas de las fiestas veían como el toro se movía por el intento de las víctimas intentando salir del toro. Además, esta máquina no producía olor a carne quemada, ya que su inventor le pondría unos inciensos para que disimulara el olor. Hablando de su creador, este sería encerrado en su propio invento por el gobernante Phalaris, dejándolo unos minutos hasta que lo dejó salir con la piel quemada. Después Phalaris lo guiaría hasta un barranco y mandaría a sus hombres a tirarlo, muriendo este por la caída. Phalaris regalaría los huesos de las víctimas que estaban dentro del toro como cortesía por asistir a la fiesta. Phalaris sería derrocado y como forma de ejecución utilizarían el toro. Después de eso el toro pasaría a los romanos, los cuales lo usarían para ejecutar cristianos, los cuales algunos eran metidos con toda su familia. Algunos de estos serían santos y en las iglesias los pintarían con el toro. Al final la máquina sería tirada en el mar, pero aún así se dice que todo es falso. La guillotina es un método de ejecución que tuvo sus inicios en la Revolución Francesa, y aunque no parezca una forma tan horrible de morir, hay que aclarar que eso solo sería si toca de primero o de los primeros, ya que la cuchilla con cada corte perdía filo y a veces tomaba más de 4 cortes para que la cabeza se cortara. Solo imagínense que al primer corte no les corta la cabeza y quedan sintiendo un gran dolor, el cual solo se hace peor hasta que por fin mueren. Esto también aplicaría para la ejecución con hacha, ya que con esta pasaba lo mismo. Además, esta se seguiría usando hasta épocas algo recientes, ya que se siguió usando hasta 1977. La tortura de la rata, una forma bastante peculiar y horrible de la cual se podía salvar si se confesaba o se pedía piedad a los ejecutores, aunque en muchos casos les daba igual y dejaban morir a la persona una vez ya tenían la información. El funcionamiento era simple: se ponía una jaula con una rata dentro y se prendía una vela. La jaula era como un horno haciendo que el interior de esta se calentase. Esto obligaría a la rata a excavar en el abdomen de la víctima para encontrar una salida, lo cual daba como consecuencia que la persona muriese destripada por la rata. Esta tendría su origen en China y la época medieval. Además llegaría a Latinoamérica, ya que algunos países la usarían, pero cambiarían el lugar del abdomen por las partes íntimas. Hay registros en Brasil de cómo estos usaban la tortura introduciendo ratas en el ano de los hombres para así causarles un gran dolor. La horca al principio parece que es rápida, pero hay casos que registran más de 20 minutos colgados. Solo hay que imaginarse el cansancio, el dolor y estrés que se debe sufrir en todo ese tiempo. Además, en algunos casos la soga les rompía el cuello a las víctimas y tardaban más de 1 hora en morir. Aún hoy se siguen usando, pero se ha modernizado haciendo que esta rompa el cuello, lo cual ha dado un porcentaje más rápido, pero esto solo pasa si se tiene suerte, ya que si no se puede quedar vivo y quedar agonizando un buen rato. La crucifixión, método de tortura romano y uno bastante popular por el hecho que en este murió Jesús de Nazaret. Este se hacía boca abajo en algunas ocasiones y consistía en clavarle con clavos las manos y los pies a la víctima, después tenderlo sobre la cruz por unos 3 días, en los cuales el cuerpo se comprimía y rompía haciendo que muchos murieran de una asfixia lenta y dolorosa. Además era para humillar y como entretenimiento. Que te saquen el corazón. En la antigua América existían los aztecas, o bueno, estos eran los más populares en hacer esta práctica. Se subía a esclavos, prisioneros hasta una gran pirámide, después se les acostaba en un altar y uno de los ejecutores alzaba un cuchillo y lo atravesaba en el pecho. Después este hacía un agujero y con sus manos sacaba el corazón a la víctima mientras este aún palpitaba. Después de esto seguía el siguiente, aunque esta no era la peor forma de morir en esa época, ya que en muchas culturas existía un dios al cual se le daba
usaba como sacrificio la piel de las personas, por lo que muchos indígenas eran desollados en grandes rituales para darles la ofrenda a este dios. Se calcula que esto lo hacían casi todos los días y que era una de las formas de morir más comunes de la época. Ser prendido en llamas. Bueno, esta como tal aún sigue activa, ya que mucha gente muere quemada en accidentes o en linchamientos con gasolina, pero en la antigüedad era más frecuente. Desde la Inquisición hasta el juicio de las brujas de Salem, la forma era simple: poner a la víctima en un tronco y poner una fogata a su alrededor mientras ésta subía hasta quemar a la víctima enteramente. Hay que decir que en la actualidad es más rápido, ya que el fuego se esparce por la gasolina haciéndolo más veloz, pero en la antigüedad podría durar horas de agonía hasta que se hiciera cenizas la víctima. Se calcula que en la Edad Media más de 1000 personas murieron por esta forma. La tortuga es una forma en la cual se ponía a la víctima bajo de una tabla y todo el pueblo ponía lo más pesado que encontrase para ponérselo encima. Al principio no parece tan horrible morir aplastado, pero como siempre en estos tiempos les gustaba que durase bastante el dolor, por esto iban poco a poco poniendo peso y fracturando huesos y aplastando órganos internos. Mientras más peso se ponía se hacía para juicios, aunque la verdad no creo que ningún sobreviviente hubiera podido volver a su antigua vida o de sobrevivir, ya que sus cuerpos quedaban totalmente destruidos por la tortura. Además se dice que un hombre el cual sería culpado injustamente, sería puesto en esta forma y por más que se le pusiera peso este no se declaraba culpable, ya que, si lo hacía, no podría heredar sus tierras a sus hijos. Este hombre moriría sin decir que era culpable y cada vez que se le preguntaba si era culpable este no decía nada. El empalamiento usada por mucho tiempo no solo por Black el Empalador. El funcionamiento era simple: poner a la víctima una estaca, lanza o palo por su boca y sacarlo por el otro lado, después dejarlo con eso clavado durante días mientras agonizaban. Se dice que se podía durar más de una semana sin morir. No hay que hacerlo para saber que no se siente bien y que dolería por muchos factores. Por cierto, Black sería empalado también, aunque hay información que dice lo contrario. La muerte por serrucho, una forma de tortura y ejecución bastante famosa en la Inquisición. Esta consistía en amarrar de pies al condenado en una barra y con un serrucho comenzar a cortarlo. La muerte no llegaba hasta que la sierra hubiese cortado hasta el pecho. Sería usada en homosexuales y en la Biblia David ejecutaría a muchos pueblos usando este método. Además en España sería usado para castigar militares. La muerte por la rueda era un método de ejecución el cual consistía en poner a un condenado en una rueda y con un palo romperle todas las extremidades. Después se dejaba colgado de un palo hasta que las heridas se infectaran y pudriesen, por lo cual vendrían aves carroñeras y comenzarían a comerse la carne de la víctima. Todo esto mientras se podía observar como otros pasaban por lo mismo y como desde abajo personas observaban y los disfrutaban. La bisección. Para esta hay que ir a la Segunda Guerra Mundial en Japón. En este país existiría el Escuadrón 738, un grupo de científicos y militares liderados por Ichi, un hombre que tenía como plan hacer armas químicas para poder ganar la guerra. Este escuadrón usaría a los prisioneros que capturaban como conejillos de indias. Uno de los experimentos era la bisección, para ver cómo funcionaba el cuerpo. Todo esto sin anestesia, solo hay que imaginar cómo te abren la piel y comienzan a retirarte los órganos o a inyectar cosas extrañas para ver cómo afecta todos tus órganos. Todo esto mientras ves y no puedes hacer nada. Por desgracia ningún prisionero sobrevivió incluso cuando ya acabó la guerra, ya que todos serían ejecutados por Japón cuando Estados Unidos y demás países fueron al país.